Hola, namaste a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta nueva entrevista, charla sobre yoga, bienestar, fitness con una invitada. Es Paola. La conocéis como Pau InspiraFit en las redes sociales, en sus entrenamientos. Es entrenadora personal, profesora de yoga, coach de mindfulness, creadora de InspiraFit. Divulga una manera de vivir más felices con la actividad física y el bienestar interno. Y recientemente ha lanzado su nuevo método que se llama el método FI, que combina la fuerza y el cardio del fitness con yoga y meditación mindfulness. Todo un programa que también vamos a tener aquí en Swanland Yoga Studio. Hola Paola, ¿qué tal? Hola Joan, muy contenta la verdad de estar aquí. No solamente en la entrevista, sino también de tener un espacio dentro de la plataforma para que prueben un poco todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, nos conocemos desde hace tiempo, nos hemos visto muchas veces en clase de yoga porque vamos al mismo sitio. Hemos intercambiado mucho y finalmente aquí en la fábrica hemos podido colaborar en nuevos contenidos. Entonces, me gustaría hablar de temas generales, porque tú llevas mucho tiempo en el mundo del yoga, de running, te hemos visto en muchas carreras. Sí. Y más recientemente has entrado en el mundo más espiritual, de yoga, de mindfulness. Nos encontramos en una conferencia de Mathieu Ricard de hace tiempo. Entonces, cuéntanos cómo has llevado el tema del fitness, running, hacia el espiritual. Pues bueno, yo toda la vida el deporte siempre ha sido como mi válvula de escape, ¿no? Desde pequeñita siempre hacía gimnasia rítmica. Durante los años de universidad me formé como instructora de fitness y aunque estudiaba ingeniería me escapaba siempre a dar clases de deporte y siempre tenía como esa válvula de desconexión, digamos, ¿no? Y cuando decidí dejar todo, la ingeniería, y apostar por este mundo y digamos, dedicarme profesionalmente a inspirar a otras personas a llevar un estilo de vida más saludable, lo enfoqué con la parte del deporte para que, sobre todo las mujeres, que es más el público que más me dirijo, incluyeran el deporte en su práctica diaria, ¿no? Y no solamente un ejercicio, el yoga, pero también la fuerza y la resistencia. Y cuando ya me dedicaba completamente a esto, me di cuenta que yo misma experimenté que tenía la sensación de vivir demasiado rápido, que no terminaba de conectar del todo 100% en algunas cosas, que a veces estaba en el trabajo y estaba pensando en un problema personal o al revés. Y empecé a estudiar mindfulness para mí, como para encontrar un poco más el equilibrio en mi vida. Y el yoga, que siempre me había atraído. Y según empecé a profundizar en estas disciplinas, bueno, primero me di cuenta que son indispensables para la salud, para el equilibrio y que realmente eran una herramienta muy de conexión, ¿no? con uno mismo, muy vital para encontrarse bien. Entonces, de alguna manera percibí que durante un tiempo las tenía como muy separadas, ¿no? El deporte era ese momento de desconexión y el mindfulness, el yoga, era ese momento de conexión. Y como que no sentía que había equilibrio. Y creo que realmente todo, tanto el deporte como el yoga, tiene que haber esa conexión. Entonces, no podían ser dos cosas separadas. Y empecé a aplicar cosas de las que trabajaba en mindfulness y en yoga en el deporte. Y también cambió completamente mi práctica deportiva hacia mejor. Y por eso he decidido como fusionarlas, ¿no? Pero es un maestro, alguien que te dijo, deberías probar el mindfulness, escoger el mindfulness versus otros tipos de meditación, otras prácticas espirituales o de relajación. ¿Por qué mindfulness? Bueno, con respecto a mindfulness he tenido varios maestros. Para mí, alguien que además habéis tenido aquí, Andrés Martín Asuero, fue mi primer maestro y él hace muy bien, porque al final yo creo que mindfulness no deja de ser un término muy antiguo, ¿no? Utilizado en el budismo para definir esta atención plena, pero también hoy en día es un término de marketing al que nos referimos con muchas cosas, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo él lo explica, con mucho origen en el budismo,
Para mí ahí he encontrado una filosofía que más que una religión considero una ética de vida, ¿no? Una manera de entender la vida, de entender cómo somos, de entender el origen del sufrimiento humano y cómo evitarlo, ¿no? Y coincido mucho, es como la metodología que más me ayuda a conocerme a mí misma, a entender por qué sufro a veces y cómo ponerle remedio. Y yo diría que fue Andrés mi principal maestro, luego he tenido otros, Dhiravansa y otros con los que he compartido en retiros, en Vipassana. Sí. Pues saludamos a Andrés Martín. Sí, un abrazo muy fuerte. ¿Y qué el mindfulness puede aportar a un deportista? Alguien que no practica realmente yoga, que la meditación ha oído hablar, pero que el deporte, vamos a decir que es su actividad principal. ¿Qué le puede aportar el mindfulness al deportista? Claro, ahí para mí ha sido el gran descubrimiento. Cuando tú haces la práctica deportiva con esa atención especial o esa conciencia especial que te da el mindfulness, para mí lo cambia todo. O sea, primero le pones intención, que es súper importante. La práctica deportiva normalmente la hacemos sin saber ni siquiera muy bien por qué, porque lo tenemos en nuestro to-do list o porque queremos llegar fit a ese verano, ¿no? Y dar una intención más profunda, ¿no? Que un entrenamiento, después si quieres te explico, de fuerza también te pueda servir no solamente para construir una base física estable, sino para una intención más poderosa, de ayudarte a desarrollar valores de perseverancia, de resistencia en la vida. Pues creo que es muy importante saber qué estamos trabajando en la colchoneta, que no sea solamente o en el mat para el cuerpo, sino también para la mente. ¿Tú conoces a deportistas o quizás reconocidos que practican meditación y mindfulness? Sí, cada vez son más futbolistas, incluso nadadoras. Tengo la suerte de haber podido trabajar con Ona Carbonell, con Mireia Belmonte, con ellas he practicado yoga, he practicado meditación y ese sería como el segundo aspecto, para la parte de concentración, para el estrés, ya cuando son atletas profesionales al que están sometidos, y hoy en día esto está súper en auge, tal como se salió en las últimas Olimpiadas, la presión a la que están sometidos los deportistas es horrible y creo que una manera muy buena de descompresión es esta. Pero además hay un tema muy importante que es la consciencia corporal, que quizá en deportes que van más rápido, como el fitness o la parte cardiovascular, no le prestamos atención. Y a mí algo de lo que me gusta de mindfulness es que hay tres cosas que te ayudan mucho, como dice, la intención, luego la respiración, que en yoga tú sabes que eso también se trabaja totalmente, cada movimiento va con una respiración y en fitness eso no se solía trabajar así, y luego la consciencia corporal de realmente saber, como decimos un poco en yoga, estira sukha, ¿no? Dónde está el límite entre forzar y respetar al cuerpo, escuchar si de verdad necesito otra repetición más o me vendría mejor quedarme aquí y ayudar a evitar lesiones también. Hay dos sentidos que siempre digo que desarrolla la meditación o el mindfulness, que son la interocepción y la propiocepción. La interocepción es un poco esa capacidad de percibir el estado interno del organismo y a nivel cuando estamos cansados, cuando tenemos que recuperar, cuando el cuerpo a lo mejor está medio enfermando, creo que es un sentido muy importante para respetarnos en el mundo de la práctica deportiva y no forzarnos. Y la propiocepción, que es la percepción interna de la posición del cuerpo, también la meditación ayuda mucho a mejorarla y es muy importante también en la práctica deportiva para no hacer movimientos lesivos. O sea que realmente están muy conectados y se pueden beneficiar mucho uno del otro. Porque también dicen que si haces un poco de movimiento antes de meditar, entras más fácil en la meditación.